El juez, la víctima, el victimario. Tres miradas, una sola verdad. Es el 2001 y el juez Juan Guzmán lleva 3 años trabajando para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Pinochet. Investiga los crímenes de la Caravana de la Muerte. En 1973, Augusto Pinochet decide enviar una comitiva militar a cargo del general Sergio Arellano Stark, con el objetivo de acelerar los juicios a los prisioneros políticos. El helicóptero en que viajan recorrerá el país de sur a norte. Es así como aterriza en la ciudad de Cauquenes. 4 militantes socialistas ahí detenidos serán ejecutados brutalmente. Entre los asesinados en Cauquenes estaba Claudio Lavín, tío del periodista y comentarista deportivo Fernando Tapia y primo lejano del ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. Con Fernando y el hijo de Claudio, intentamos llegar al lugar donde ocurrieron los asesinatos. Este es el fondo, que es el lugar donde el 4 de octubre de 1973 la patrulla militar trajo a los 4 detenidos acá para proceder al fusilamiento. Esta es la primera vez que, pese a que soy cauquenino, que puedo venir acá a conocer este lugar. Es un lugar que significa mucho para nosotros porque es el sitio donde murió mi tío Claudio. Es considerado esta caravana de la muerte como una forma muy poderosa de terrorismo estatal. Es una forma de enseñarle a los agentes estatales cómo debe actuarse ante el enemigo interno. Hay que sacarlos del mapa. ¿Y de qué manera? De la manera más espantosa. Esto es lo último que vio tu papá. Lo último que vio, justamente, y hace mucho tiempo que queríamos estar acá y poder conocer dónde realmente sucedieron los crímenes, dónde los fusilaron y dónde tuvo la oportunidad de poder ver hasta que se apagó su vida para siempre. Cuesta, ¿eh? Han pasado 41 años y no quedan huellas visibles. Y fue por el bosque allá, don Daniel. Don Daniel, ¿y cómo sabe usted dónde fue el 73? Cuando llegaron los militares acá con mi papá, con Vera, Plaza y Muñoz, el lugar donde lo fusilaron. La versión oficial de la época, hoy desmentida por la investigación del juez Juan Guzmán, señalaba que los detenidos Claudio Lavín Loyola, Miguel Muñoz Flores, Pablo Vera Torres y Manuel Plaza Arellano fueron llevados a una reconstitución de escena en el Fundo del Oriente, desde donde habrían intentado fugarse. ¿Pero fue aquí mismo donde es? Sí, fue por aquí. Y en esa época no habían árboles. No habían árboles. Mira, es impresionante de partida. Después de 40 años, sin poder conocer el lugar, y ahora estar acá con mi primo, y ver esto, que fue tan cerca del camino, ya por supuesto ha cambiado tremendamente después de 40 años, y que acá haya perdido la vida de mi padre, y que fue lo último que él vio, créeme que realmente impresiona. Impresiona de verdad. Y cuesta hablar también. Porque acá perdió su vida. Por un ideal, por pensar distinto. Es tremendo. Las traen en una patrulla, los sacan desde el cuartel policial a un camino que está muy cerquita de acá. Son como 2 o 3 cuadras desde la carretera.
y aquí los bajan y simplemente los fusilan. Los detalles de la ejecución se han ido conociendo con el paso de los años. Fue un fusilamiento macabro, pero aparte entiendo que después los dejaron en hilera, a los 4, y les pasaron un camión encima, como para rematarlo, me imagino. Salazar en una de las declaraciones que dio, Estaban con saco, sí. dice que lo subió con saco y que los sesos, no sé si de mi padre o de Vera Plaza Muñoz, los tuvo que meter dentro de una basinica, Claro. que él le daba comida a los perros. Daniel Yáñez es un sobreviviente de esa época. Estuvo detenido en la misma celda junto al padre de José Manuel y recuerda sus últimas horas. Lo sacaron para afuera y era para preguntarle que le dijeron que lo iban a matar y que dijera todo lo que sabía. Y ahí llegó a la celda desesperado. Ahí me cuesta para decir. Y se sentó así como se sientan los gitanos así, las piernas cruzaditas así. Y en un momento llegó un detective, abrió la puerta y le pegó los pies así, y le pegó una patada por cual, le dijo, está bueno que te cabrilla, lo tiraron para el lado, y después siguió insistiendo, golpeando la puerta, y él quería que le diera una audiencia con el comandante, porque él quería, me decía a mí, que él quería estar todos los días, decir al comandante que estuviera todos los días su vida preso, pero que él quería ver a sus hijos crecer. Eso es lo que me grabó con mi mente toda mi vida. Y toda la tarde estuve en eso. Y estaba tan tranquilo el hombre, estaba tiritando, abrazado así, los bracitos, y él se sentaba y ahí se paraba, estaba desesperado. Desde aquellos años, Daniel quería hablar con el hijo de su compañero de celda para contarle las últimas palabras de su padre. Siempre yo preguntaba, yo quería conocerlo, verlo. Tuve una vida y ahora, después de 40 años, vine a conocerlo. Sí, porque ya puede descansar algo, lo que se sentía. Posteriormente, los militares trasladan los cuerpos de los 4 ejecutados al hospital de Cauquenes, donde intentamos seguir reconstruyendo esta trágica historia. Fue bien dramático eso, o sea, esa escena que siguieron acá en el hospital. Recuerda que esto fue como a las 5:30 de la tarde y por lo tanto a la hora que los trajeron acá, cerca de las 6, era todavía una hora de circulación de gente. Por lo tanto hubo muchos testigos que observaron esto, que fue muy así dramático en el sentido en que todo ese pasillo quedó regado de sangre porque lo sacaron exactamente los mismos sacos areneros en los cuales allá los metieron en el fondo, hicieron todo este recorrido en esos metros y quedó todo esto bañado en sangre absolutamente, exactamente. Los restos quedaron en esta morgue. José Manuel acababa de nacer cuando asesinaron a su padre. Ingresamos para enfrentar un pasado que en parte él desconoce. Hay algunos detalles que he logrado recabar y que no han aparecido, que no teníamos antecedentes nosotros como familia. Y primera vez que se lo voy a contar a José Manuel, de hecho, estaba esperando este momento. El rostro de Claudio Lavín no existía. Estaba absolutamente irreconocible. No era posible reconocer físicamente a tu papá. Eso lo contó a diferentes testigos el doctor Mario Muñoz, que era el que hizo el certificado acá y que el que participó en la primera exhumación meses después, porque lo que él vio fue realmente muy traumático, o sea, vio un cuerpo simplemente irreconocible. Y la única manera que hubo para poder identificarlo fue exactamente con la gargantilla. Con las medallas. Con las medallas. Pero no tenía rostro. Es muy doloroso porque yo nunca he podido superar la muerte de mi papá. Jamás.
no lo conocí. Tenía un mes cuando me lo quitaron. Pero duele, desgarra el corazón saber las atrocidades, la barbarie que cometieron, cómo lo hicieron, ese ensañamiento gigantesco que tuvieron contra ellos. No costaba nada haber tenido un debido proceso. Y esto fue obra de esta caravana de la muerte maldita que mataron a cientos de personas y que están con una impunidad gigantesca. Para asegurar esa impunidad, los homicidas ordenan retirar los cadáveres de la morgue y en medio de la noche los hacen desaparecer enterrándolos en una fosa común. Nadie informó a sus familias dónde estaban sepultados. Solo un panteonero que trabajaba en el cementerio en esos años y que fue testigo del entierro entregó información sobre la existencia de esa fosa, pero nunca hubo una confirmación oficial. En el 2001, 28 años después de los asesinatos e inhumaciones ilegales, el juez Juan Guzmán ordena exhumar los cuerpos para verificar si corresponden o no a los 4 fusilados de Cauquenes. A diferencia de otros casos, los familiares aquí tenían mayor certeza. Muchas veces estaban los familiares alrededor de nosotros, pero no necesariamente eran los familiares directos porque no se sabía a quién estábamos encontrando. Pero en el caso de Cauquenes estaban los familiares de las personas que habían sido sepultadas ahí, con un certificado de función, por lo tanto sabían que eran sus hijos, ¿no? Luisa Vera fue testigo del momento en que encuentra los restos de su hermano Pablo, desaparecido por casi 30 años. Era una atmósfera de mucho respeto, ¿verdad? De mucho silencio, mucho respeto. Y cuando ya empezaron a descubrir, porque cavaron, cuando empezaron a descubrir lo primero, empieza, ¿no es cierto?, sobre todo la antropóloga forense, ella tiene mucha participación ahí. Empieza como con un cepillo, con esto, con este otro, a remover tierra, porque esto es pura arcilla, pura arcilla. Y siguen no cavando, sino que removiendo ya, porque ya se había llegado a los cuerpos. Para mí fue como un reencuentro con mi hermano, en unas situaciones terriblemente diferentes, por supuesto, pero era como decirle, aquí estamos, hermano, y vamos a seguir luchando para que de alguna u otra manera se haga algún tipo de justicia. En presencia de los familiares se empezó a excavar y luego ya, pasado el 1,5 metros, comienzan a aparecer vestimenta que, claro, el ministro él le daba explicaciones, esa parte era un tanto complicada. Y empiezo a reconocer los pantalones, la chaleca mostaza que empieza a aparecer en los barrios que hacía la Isabel, y los zapatos. Al tiro estaban, por supuesto, que doblados, y los calcetines, yo tomé incluso el calcetín y cayó toda la patita adentro. El cráneo ya lo saqué, pero está completamente destruido. ¿Cómo? El cráneo sí, ya lo sacamos. Ahí. Ah, ¿ya lo sacaron? Pero está destruido. Muy destruido. Claro, nadie se detuvo a examinar cada hueso, pero por lo menos se veían, el fémur se veía, y fue como intimidante, pero intimidante además como para tener un descanso definitivo, una cosa así, como cuesta dimensionarlo en palabras, pero es como cuando, digamos, te sacan un peso de encima, o sea, es verídico. Aquí estuvieron todos estos años, aquí estaban, aquí los tiraron los militares. Se puso a llover en la noche, así que hubo que improvisar una techumbre plástica y nos fue complicando por el agua. Y había un matrimonio, por ejemplo, de edad, que estuvo todo el tiempo viendo cómo estábamos, cómo abríamos la sepultura, cómo íbamos cavando. A mí me conmovía mucho. Cuesta un poco separar en ese momento que uno está haciendo un trabajo y no emocionarse con el dolor que tienen los familiares, ¿ya? Cuesta separar las cosas. Bueno, ellos miraban nomás, la señora lo tenía del brazo, miraban, no preguntaron nada, solo miraba el caballero y suspiraba, nomás era lo único que atinaba.
Cuando empezamos a abrir, ellos empezaron a recordar todo lo que habían sufrido y lo que habían vivido en esos días de octubre del año 73. Entonces nos emocionaba mucho. Para uno hace su labor, ¿no? Está con la cámara y mi labor era ese, llevar un registro de lo que estaba pasando. Pero claro, uno se notaba la tensión que había entre los familiares, de ver ahí que aparecieran los restos de hijos, de sus hijos. Eso fue conmovedor, muy dramático. En un momento yo me tiré adentro de las fosas y ellos te permitían, porque no era una cosa de locura, sino que yo quería tantear lo que se estaba sacando, digamos. Los cuerpos de 4 detenidos desaparecidos eran encontrados tras décadas de búsqueda infructuosa. Sentí que estaba cumpliendo absolutamente con mi vocación y sentí que estaba cumpliendo con una función muy propia de la jurisdicción, que es precisamente hacer todo lo que está en nuestro poder por disminuir el mal causado. Es una forma de disminuir el mal causado la entrega de los restos a los familiares. Y a mí me provocaba mucha admiración y agradecimiento. Agradecimiento que por fin alguien con autoridad trate a los familiares y de las víctimas con tanta delicadeza. Cuando tenemos testimonios de jueces o de ministros que dijeron que los familiares de los desaparecidos los tenían curco, o que les cerraban la puerta en la nariz, no les daban audiencia por meses. Es triste que todavía no se haga justicia, sí, ese es el problema, porque ya nosotros sabemos que lo tenemos aquí con mi padre, al menos están juntos, son los restos nomás, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El ser humano eso es lo que anhela, el que queda vivo, el pariente vivo, pero nos gustaría que avanzara un poco más en la justicia. Eso, que los asesinos pagaran. El Marcelo Morén Brito está pagando por otros casos, pero Sergio Arellano Stark, tengo entendido que está, ya está senil completamente y está en un asilo de ancianos. Él debería estar ahí padeciendo. ¿Por qué se dio el lujo de quitarle la vida a seres humanos tan jóvenes? Mi hermano tenía 22 años. Y solo por pensar distinto. Los chiquillos nunca mataron a nadie. Eran jóvenes idealistas que querían, ¿no es cierto?, salud, educación, justicia y todo lo que anhelan los chicos de izquierda. Y de repente uno piensa, eso le enseñan a los militares, a matar personas sin discernir, sin decir sí, yo estoy preparado para cuidar las fronteras de mi país con un enemigo, pero no un enemigo compatriota. Entonces eso cuesta mucho entenderlo y eso que estamos reconciliados, conmigo no. Yo no me he reconciliado con ninguno de los asesinos de mi hermano, con ninguno de los militares, no. Es imposible, imposible, si le arrebatan la vida. Una vez recuperados los cuerpos, los trasladan al servicio médico legal para el análisis forense. Hay una cruz metálica incrustada en el cuello y también un proyectil balístico encamisado que está adherido todavía al suéter, con camisa de cobre, está oxidado, un proyectil de 9 milímetros. En el laboratorio se establece la causa de las muertes: disparos de frente y por la espalda. El cráneo presenta a lo menos 3 impactos de proyectil que es posible describir. Uno de entrada en la rama ascendente derecha de la mandíbula, que entró por este nivel. Otro impacto de proyectil que entró por el occipital, desde acá, desde atrás hacia adelante. Y otro impacto de proyectil que tendría que haber entrado por parietal izquierdo, lo que explicaría la pérdida masiva de parietal y temporal izquierdo, con los rasgos de fractura radiados en todo su contorno. Todo lo que se ve con cera es lo que se tuvo que reconstituir porque había pérdida completa de
del hemicráneo izquierdo. Yo conocí a mi papá en Osamenta y sé inclusive hasta cómo lo pegaron con la silicona. Vi las partes que le faltaban. Vi que le habían volado el pariral derecho completo. Y eso está con una cera, todo su cráneo, claro, rosada completa. Y para mí fue macabro conocer a mi padre en Osamenta. Yo pedía las autorizaciones, no te las daban porque no te podías acercar mucho. Bueno, yo en un momento ya de desesperación porque no aguantaba más y como no lo podía abrazar en carne, en vivo, tomé su cráneo y le di un beso. Y le dije, padre, te amo. Y yo soy orgulloso de ser hijo de Claudio Lavín Loyola. Y por mis venas está su sangre. José Manuel Lavín, hijo de Claudio Lavín Loyola, asesinado por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, nos muestra hoy sus tesoros más preciados. Lo que tiene Fernando en la mano, como no nos dejaban llevarnos nada, mi tía Laura, de un momento a otro, hizo lo siguiente. Estábamos, bueno, era impactante todo esto que yo te relaté del médico legal. Entonces me pasa en la mano, no, déjalo allá, no, déjalo allá, y me hace esto. Me hace una cosa así y me lo entrega. Yo no sabía qué era, entonces lo guardé en mi puño. Lo guardé. Y después me di cuenta que era un huesito de mi padre. Y ese huesito lo tengo junto con su rosario. Porque mi papá era católico. Ahí está el huesito de mi padre. Es chiquitito, mira. Imagínese usted la alegría que tuvieron los padres, los hermanos, las mujeres de estos señores cuyas osamentas aparecieron después de muchos años de haber desaparecido y se determina que son ellos, que realmente están sus restos. Eso produce una gran alegría a pesar de lo triste de toda la situación, porque implica darle una despedida de una forma humana. Es lo único que tengo, es lo único que tengo. Este es el tesoro más grande que conservo. Y va a quedar conmigo siempre. Y con las medallas y la cruz que él murió. Casi 3 décadas después de su asesinato, los restos de Claudio Lavín, ya legalmente identificados, fueron entregados a su familia. Por fin pudieron realizar el funeral por el que tanto esperaron. Es lo único que tenemos de él, de venir a verlo una vez al año y eso, porque con los años cada vez se va haciendo más difícil llegar al lugar donde quedó, porque no fue cuestión de nosotros dejarlo aquí, ellos lo pusieron aquí, lo pusieron sin lápida, lo dejaron con puro cemento, tuvo más de un año así, para que no viniera gente a ponerle una flor. Así que por lo menos mi padre y mi madre tuvieron la satisfacción de venir a verlo todos los 4 de octubre. Perdona, porque me da mucha pena. La lucha de memoria que hacemos permanentemente tiene que ver también con seguir impulsando esa necesidad de esclarecer absolutamente los hechos, de ojalá encontrar la justicia y fundamentalmente también en este proceso histórico del país la reparación para la familia. Que no tiene que ver, ojo, con algo económico, me parece muy importante decirlo. El gesto de reparación tiene que ver con que todos nos pongamos de acuerdo en que esto no puede volver a ocurrir, que no hay ninguna justificación para que tan macabros hechos puedan suceder o hayan sucedido. Porque uno escucha permanentemente gente que lo intenta justificar y no tiene justificación. La crueldad con que se actuó en Chile no tiene ninguna justificación. Mira, la angustia sigue.
Es una herida que no cicatriza. Se aprende a convivir con el dolor. Pero algo que va a estar siempre. Es una cruz que vamos a tener que cargar toda la vida. No mataron solamente a mi padre, mataron a nuestra familia entera. Y así sucedió también con todos los hijos de ejecutados políticos, con todas las personas que murieron, o sea, no murieron, los fusilaron, y con todos los detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están. Nosotros no andamos en busca de compensaciones monetarias, no. Nosotros queremos la verdad, queremos que aparezcan esos cuerpos. Como fueron tan valientes de usar las armas contra su propio pueblo, ahora que tengan los cojones suficientes para poder decir la verdad. Es fácil escudarse bajo una demencia senil. Es fácil escudarse y decir que tienen 80 y tantos años. ¿Pero qué están esperando? ¿Que se mueran? El general Sergio Arellano Stark, el coronel Marcelo Morenbrito y el brigadier Pedro Espinosa Bravo fueron procesados por el juez Juan Guzmán como autores de los crímenes. Sin embargo, en noviembre del 2008 se determinó que Arellano sufría demencia senil irreversible, por lo que no podría cumplir su condena en la cárcel. Hoy está internado en un hogar de ancianos. Augusto Pinochet, que mandató a Sergio Arellano, tampoco nunca estuvo en prisión. En Cauquenes hay 4 familias que ya saben lo que ocurrió con los suyos en dictadura. Yo busco a mi esposo, yo busco a mi hijo, yo busco a mi esposo Pedro Silva Busto, yo busco a mi único hijo, Claudio Santiago Venegas Lázaro. En mi caso tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren en Roja de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio de 29 años, a la esposa de mi hijo Nalvia Rosamena de 21 años, embarazada en 3 meses en los momentos de su detención, que fue el 29 de abril de 1976. Ana González lleva 38 años intentando conocer qué pasó. Una búsqueda inquebrantable, pero aún sin respuestas, que comenzó el mismo día en que los detienen. Volví para la casa a contarle a mi hijo que también había sido detenido el padre. Entonces, comprenderás el dolor, imagínatelo, siéntelo. Y en la tarde él había recogido un papel cualquiera que decía: señora Ana, diríjase a la Vicaría de la Solidaridad, Plaza de Armas 444. Imagínate lo que significaba llegar a un organismo donde lo que sabía era que su nieto había sido dejado botado en la calle, solo. Entonces imagínate lo que significa tener a 2 hijos detenidos en ese momento, a su nuera detenida, a su marido detenido, y no tener ninguna respuesta. Fue como el pajarito así, tan desamparado, encuentra un nido. Eso es, porque el desamparo era total. La Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que prestaba ayuda a quienes habían sufrido violaciones a los derechos humanos, se transformó en un lugar de acogida. Con Anita volvemos a recorrer hoy esos pasillos y oficinas vacías. Oye, que está cambiado esto. Oh, mira, pasamos este pasillo. Este pasillo es el que recorrimos. Pero esto tenía un segundo piso, estaba... Ahora todo eso lo demolamos. Un segundo piso. La realidad es que quiero encontrarlo. No quiero llevar más esto. Con Anita es muy difícil olvidar el día que uno la conoció, porque
a pesar de que ella estaba sufriendo en ese momento la pérdida de su esposo, sus 2 hijos, su nuera que estaba embarazada, pero siempre a mí lo que me llamó la atención era ese humor que de repente podíamos estar muy tristes y ella salía con algo que nos hacía a nosotros olvidarnos un momento y de poder reírnos y de poder abrazarnos, compartir. Uno llegaba y llegaba por ahí. Es que ahora está todo tan cambiado. Y esas puertas estaban clausuradas, no se veía nada para allá. ¿Viste? Ahí está el otro salón. Y claro que aquí entonces era de que se hacían los actos. Oye, mira cómo está todo tan cambiado. ¿Viste? Aquí es donde hacía. Aquí se hacía la asamblea. Y ahí es donde poníamos el proscenio. Pero tú no la has visto todavía, vas a ver la cocina. De lo que yo me acuerdo, cuando nosotros recién llegamos, aquí, en este rinconcito, funcionaba la agrupación. Cuando nosotros llegábamos aquí con nuestro dolor y nuestra búsqueda, nunca nadie nos preguntó qué ideas religiosas teníamos, qué partidos políticos, no. Las puertas abiertas para el hombre o la mujer que necesitaba un apoyo solidario. Andaba buscando vidas, 5 vidas. Y golpeaba puertas y nadie las abría, al contrario, las cerraban. Aquí era nuestra casa. Era precisamente lo que necesitaba, la mano amiga, el hombro donde apoyarse. Contábamos que no iban a ayudar. Este era un oasis que teníamos nosotros, porque pasamos prácticamente, nos urgía tanto, como dice Pola, tratar de salvarles la vida, que pasábamos aquí. Esto pasó a ser nuestra casa. No sé si la primera o la otra casa era la casa. Buenas noches. Muchachas jóvenes con sus bebés, con sus niñitos, dejándolos no sé con quiénes, y estar aquí todo el día. Nos sentíamos trabajando, pero con una gran alegría, con una gran esperanza, porque estábamos luchando por la vida de ellos, estábamos haciendo algo. Y muchas veces decía la señora, si pudiera dar la vida, la daría por ella. He buscado tanto tiempo y no te puedo encontrar. He pedido, he clamado, quieres luchar. He caminado las calles, buscado en tanto lugar, he golpeado muchas puertas, pedido de 1000 maneras, quieres luchar. En 1976 vino a Chile el director español José María Verbosa. Acompañó a Pinochet en un viaje a la Antártida y aprovechó de visitar a los familiares de los detenidos desaparecidos. Fuimos a las comisarías, ninguna parte se perdió, se hizo humo, no lo he visto nunca más. Tenemos 40 años de vida juntos, viejos, envejecimos. Y se lo llevan así, con la ropa de trabajo nomás. Ahí le tengo la maleta lista, porque al día que lo encuentre, al día siguiente salí a comprar un jarro para llevarle, para que pudiera tomar café donde estuviera, pero me parecía que lo iba a hallar. Esto ha sido la tragedia de 2 años. Hasta este momento no sé una palabra. Por la vicaría hemos hecho tanto papel para mandar a las partes que se debe mandar, pero todo ha sido inútil. Yo quisiera verlo siquiera antes de morir. Ahí está. Ahí sí que está allí. Ahí te puede ver lo que le dije a los agentes yo. Trátenlo, véanlo.
Conversen con él y se van a encontrar con un hombre íntegro, bueno. Él es carpintero, él sabe hacer cosas lindas en madera, él les puede, háganlo trabajar, no lo castiguen porque necesita tanto en esta edad, que lo tengan con cuidado. Eso es todo lo que es él. Impactante, impactante, donde dice quiero verlo antes de morir. Impactante. ¿Qué te pasa cuando ves este tipo de imágenes, Carlos? Impacta. Y lo peor que no tiene respuesta. Insisto, yo creo que nosotros necesitamos respuesta. El país necesita respuesta. Pero no las busquen acá, porque aquí no más respuestas no. Solo por poner un ejemplo, comparte esta cárcel, este espacio con personajes como Manuel Contreras, por ejemplo, que se niega a la existencia de detenidos desaparecidos, aún hoy. No sé, yo nunca he hablado de ese tema con él. Con respecto a los desaparecidos, hay una justicia que está estudiando el problema, que está viendo el problema, y yo de mi impresión personal es que esto es mucho de propaganda, de preparar y montar un espectáculo para mostrar hacia el exterior el problema de los desaparecidos. Se acabaron los prisioneros y ahora siguen con los desaparecidos. Y algo presente, que de las listas que han mostrado al gobierno, muchos se han encontrado. El otro día tuve antecedentes que se encontraron cerca de 70 personas que se habían encontrado. Además, yo debo hacerle presente lo siguiente. Uno, que mucha de esta gente tiene muchas personalidades. Otros nunca han existido. Y los comunistas los ponen a leer. Y también se ha comprobado que así es, porque no aparecen en ningún registro. Otros se han escondido. Otros se han ido del país y otros han muerto. Son desgraciadas declaraciones. No tiene explicación, no tiene justificación. Esto es mucho de propaganda. Yo entiendo la necesidad de información que tiene la gente, los familiares detenidos desaparecidos, por saber qué ocurrió con su gente. Yo lo entiendo. Créanmelo que lo entiendo. Si hubiese desaparecido un hijo o una hija mía o un nieto, yo tampoco había parado. Sí, eso lo entiendo, lo tengo muy claro. El problema está en que nosotros fuimos preparados para la guerra. Esa era la preparación que tuvimos a partir o hasta el año 73. Fui a Paine porque ahí lo tuvieron primero en Paine, y después me dijeron que lo habían trasladado a la escuela militar, o sea, a la escuela de infantería de San Bernardo. Y de ahí me dijeron que lo habían trasladado al Estadio Nacional, que vieran las listas. Fui al Ministerio de Defensa, durante 3 meses viajé todos los días, no tuve nunca respuesta. Y después ya dejé de ir porque no tenía cómo viajar. Y no supimos más, nada más. ¿Tiene usted muchos hijos? 11. Y desde la desaparición de su marido, ¿qué hace usted para vivir? Mi hijo mayor tomó el puesto de él trabajando. Echo de menos hoy día que las instituciones, los mandos de las instituciones, en particular del ejército, a partir de Jean Pinochet en adelante, el comandante en jefe, no se hayan apersonado, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y decir, mire señores, nosotros preparamos así a esta gente, o el ejército, la doctrina de ese momento era esta, y este es el resultado. Yo no estoy diciendo que con esto sea borrón y cuenta nueva, es para dar una explicación que ocurrió.